Hoy más que nunca necesitamos expresiones concretas de fe en la persona de Cristo Jesús. Bienvenidos a este lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Continuamos con el Evangelio de Juan, después de haber escuchado varios encuentros de Jesús con algunos de los personajes propios de este Evangelio. Hoy nos vamos a encontrar con otro de esos personajes. Los invito entonces a que vayamos directamente al texto del Evangelio de Juan en el capítulo 4. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ¿no creen? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Siempre alegres para hacer felices a los demás. Tú nos inspiras, Señor, a amar al prójimo. Y bien sabes que el amor comienza con la sonrisa. Que nuestro corazón contagie la alegría, especialmente a quien hoy está triste. Danos la virtud de animar a mis hermanos para que sientan tu presencia, pues sabemos que un santo triste es un triste santo. Quiero ser alegre siempre en tu nombre. Amén. Este hermoso capítulo 4 del Evangelio según San Juan nos ha ido llevando a diferentes encuentros de Jesús con varios personajes. Recuerden cómo en el capítulo 3 se encontró con un funcionario total del judaísmo, con Nicodemo. Luego se nos presenta a Jesús que llega allí a un pozo en Samaria para encontrarse precisamente con una mujer samaritana que representa a todo este pueblo que se ha dividido, que se ha ido a otra parte distinta de lo que es el judaísmo. Pero ahora, en esto que acabamos de escuchar, nos vamos a encontrar con un funcionario real, es decir, con alguien que tiene que ver con Roma. Entonces, el Evangelio de Juan nos ha ido llevando por esos encuentros con diferentes personajes de diferentes tipos de cultura, judíos, de Samaria y ahora con alguien de Roma. Este hombre está pasando por una necesidad muy grande y nos dice el texto que acabamos de escuchar que Jesús volvió allí a Caná de Galilea. Y recordemos lo que nos ha dicho antes el Evangelio de Juan, donde por primera vez Jesús en Caná de Galilea hizo su gran signo, que fue la transformación del agua en vino. Ahora, allí mismo en Caná, se nos está presentando a un Jesús que en ese encuentro con este funcionario real y ante su necesidad le dice sencillamente: tu hijo vive. ¿Cómo se va dando todo este proceso de sanación? Gracias a la fe
de este funcionario romano, de este hombre que no tenía nada que ver y que no estaba obligado a creer porque no era judío, sino que tenía toda la cultura romana, que muy seguramente era romano, pero lo impresionante es lo que le dice este hombre: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Y como Jesús, ante esa expresión de fe, le dice: anda, tu hijo vive. Hoy más que nunca necesitamos expresiones concretas de fe en la persona de Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús, antes de que este hombre expresara esta profesión de fe, le está diciendo: si no ven signos y prodigios, ¿no creen? Miren, se trata de un proceso de fe donde muchas veces no necesitamos entonces de los grandes milagros, sino de creer. Venga lo que venga, pase lo que pase, estemos como estemos, todo lo que suceda es para bien de nosotros. Cómo aprender a descubrir que esa enfermedad, que ese dolor, que esa pérdida de ese ser querido, de que me quedé sin trabajo, qué sé yo, cualquier cosa visto desde la mirada de Dios tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos, pero que lo importante es que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Danos, Señor, la capacidad de aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar. Ayúdanos a entender que en la derrota hay más aprendizaje que en los triunfos de la vida. Haznos humildes de corazón para dimensionar el valor de la cruz. En esta segunda parte del Evangelio es interesante cómo el hombre creyó en la palabra de Jesús, nos dice el Evangelio. Cómo este hombre creyó en esto que Jesús le había dicho: anda, tu hijo vive. Y con esa convicción, este hombre regresa a su casa. Y cuando iba en camino, le llegan sus criados a decirle que sencillamente su hijo había mejorado, que la fiebre lo había dejado. ¿Y a qué horas fue eso? Nos dice el texto: a la hora séptima. ¿Qué significa esta hora séptima? Es la hora de la plenitud, es la hora de Dios, es la hora donde Dios se manifiesta por completo al ser humano. Como nosotros estamos llamados entonces a creer firmemente en Dios y a saber de que requiere de una confianza total en su palabra. Él nos habla todos los días. En esto que hacemos en Televid, en esto que hacemos de llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus móviles, a donde ustedes se encuentren. ¿Cómo entonces confiar en esa palabra de Jesús? ¿Cómo saber que Él nos sigue sanando? ¿Cómo saber que en Él no hay barreras ni tiempo ni espacio? Que con una sola palabra que Él pronuncie sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, sobre aquella persona que nos pide oración todos los días, con que creamos y sepamos que Dios actúa, el Señor lo hace. Pero requiere que mantengamos la mirada fija en Él y sobre todo requiere que le creamos como hizo este funcionario real. Tu hijo vive. No importa si nuestro hijo o alguna persona por la que hemos orado muere. Es lo normal de nuestras vidas, de que tarde o temprano tenemos que dejar esta realidad espaciotemporal. Pero la convicción de que vivimos en Dios. Y esta es la grandeza de este milagro. Tu hijo vive. Como nuestros seres queridos que han partido, tenemos que tener esa convicción de que ellos viven en Dios, de que ellos están en la plenitud de Dios, en esa hora séptima. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Dios quiere que nosotros creamos firmemente en Él. Dios quiere que tengamos la fe de este funcionario real, que creyó en la palabra de Jesús y que hizo posible precisamente este gran milagro de Dios. El Evangelio termina diciéndonos cómo este hombre creyó, este funcionario real creyó. ¿Y saben qué es lo interesante de lo que obra Dios a través de nuestra fe? Nos dice el texto: y creyó él con toda su familia. La importancia de que nuestra fe no solo transforma nuestra vida personal, sino cómo la fe también ayuda a la transformación
de las personas con quienes vivimos, esa gran responsabilidad que tiene nuestra fe. Cómo estamos ayudando a creer también a nuestra familia, a las personas con las que trabajo a diario, a las personas con las que comparto mi vida día tras día. Por eso los invito a que oremos, y a que oremos para que el Señor nos siga regalando este don precioso de la fe, a que sigamos intercediendo por todas estas personas con las que compartimos, para que también ellos crean en Cristo Jesús. Por eso los invito a que oremos y a darle gracias a este buen Dios por tantos grandes milagros que Él ha obrado en nuestras vidas, pero especialmente por este don de la fe que Él nos concede. Por eso te damos gracias, Señor, por todas esas maneras que tú tienes de llegar a nuestro corazón, pero sobre todo te damos gracias porque tenemos vida en ti, porque nuestra familia tiene vida en ti, porque nuestros amigos viven en ti, porque nuestros pueblos, porque nuestros países viven en ti. Por eso te damos gracias, Señor, por esta fe que tú nos concedes, y te suplicamos que nos ayudes a creer día tras día en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Un abrazo para todos.